Un cordial saludo, mi nombre es Aurora Klinker Sornosa, soy estudiante de Medicina de la Universidad Técnica de Manabí y en este tema a tratar es sobre la demencia. El título del artículo científico es Gabapentina y pregabalina para tratar la agresividad en la demencia, una revisión sistemática y un informe de caso ilustrativo. Antes que todo, la demencia es un síndrome clínico caracterizado por un déficit cognitivo adquirido y que se asocia a conductas agresivas y que pierde la funcionalidad el paciente. Este es un síndrome que está muy ligado a la edad y por lo general se da en personas mayores a 65 años. Aparte de la edad, existen factores ambientales y genéticos que predisponen a la demencia y su diagnóstico se basa en criterios clínicos. La presentación del caso clínico. Este es un paciente masculino de 77 años que nació en Canadá. Tiene una historia de 10 años de deterioro cognitivo progresivo con un diagnóstico funcional de demencia de Alzheimer. En la puntuación del mini examen del estado mental de Feinstein, sacó una puntuación de 7 sobre 26. Este mini examen de estado mental sirve y valora la memoria del paciente. Por lo general se le realiza en la enfermedad de Alzheimer y se presentó desorientado, inquieto y físicamente amenazador. Presentó un dolor torácico intermitente y se sabía que presentaba labilidad emocional, con agitación física y verbal y episodios intermitentes de agresión sostenida hacia los demás, por lo que se le prescribió haloperidol 0.5 miligramos que se administró en su domicilio, 1,5 miligramos diarios. Cada vez más exhibía autolesiones, golpeándose y mordiéndose las manos cuando estaba angustiado, así como inquietud prolongada, confusión y agresión física hacia los cuidadores. Antes del ingreso estaba tomando amlodipino 5 miligramos al día, lansoprazol 30 miligramos al día y multivitaminas una vez al día. Se observó que estaba usando zopiclona, acetaminofén e ibuprofeno, según fuera necesario, aunque no se pudieron confirmar las dosis en el momento de la admisión. Al examen físico, el paciente tenía un índice de masa corporal de 26 kilogramos sobre metros al cuadrado, una presión arterial de 157 sobre 103 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca regular de 89 latidos por minuto. En las puntuaciones del cuestionario de inventario neuropsiquiátrico y del cuestionario de Clinical Global Impressions y de la evaluación de Montreal, obtuvo las siguientes puntuaciones. Podemos observar que en el cuestionario de inventario neuropsiquiátrico, obtuvo una puntuación de 7 sobre 36 y en el cuestionario de angustia una puntuación de 11 sobre 60. En el cuestionario de Clinical Global Impressions obtuvo una gravedad de la enfermedad de 5 sobre 7. La puntuación fue esta. Y en el cuestionario de Montreal, de la evaluación de Montreal, cognitiva de Montreal, obtuvo una puntuación de 30 sobre 5. Las pruebas diagnósticas empleadas al examen físico y las pruebas de laboratorio no revelaron ninguna infección aguda u otra causa secundaria de delirio potencial y ninguna causa reversible de demencia. Se descartaron, por lo tanto, infecciones agudas, alteraciones hematológicas y endocrinas. Para el proceso diagnóstico se realizó una resonancia magnética. Este es un corte axial del cerebro, una resonancia magnética en T2. Podemos observar una hiperintensidad muy extensa en T2 de la sustancia blanca en ambos hemisferios cerebrales, que es inespecífica, pero sugiere isquemia crónica de vasos pequeños.
Observamos que el cuerpo calloso se adelgaza particularmente en la parte anterior, asociado con una pérdida de volumen cerebral bastante pronunciada. Y aparte notamos una notable pérdida de volumen en los lóbulos temporales anterior e inferior. También se observa una reducción del volumen de las circunvoluciones hipocampales y parahipocampales, al igual que la circunvolución temporal inferior. El tratamiento de este paciente fue, en primera instancia, para tratar las conductas agresivas y agitaciones, se le recetó haloperidol 0.5 miligramos, que se administró en su domicilio hasta 1.5 miligramos diarios. Luego se reemplazó haloperidol con risperidona, 0,25 miligramos hasta 2 dosis por día. Para el dolor torácico se inició con acetaminofén, 500 miligramos, para el tratamiento del dolor torácico intermitente con una buena respuesta y para apuntar a la agitación con buen efecto. Luego se le recetó donepezilo a 10 miligramos el día. Y durante el primer día de este ensayo recibió 3 dosis de trazodona durante un periodo de menos de 24 horas, pero experimentó una disminución repentina del nivel de conciencia, lo que provocó una caída y una lesión en la cabeza, lo que se le realizó una tomografía computarizada que en el artículo científico no estaba presente y no reveló hemorragia aguda. Trazodona inicialmente se administró trazodona con moderación de 0 a 25 miligramos diarios. Luego se siguió administrando risperidona de 1 miligramo diario y la titulación gradual hasta 2 miligramos día provocó rigidez y movimientos involuntarios intermitentes. Luego se redujo gradualmente la risperidona y se inició aripiprazol como un segundo ensayo con una titulación gradual a 12,5 miligramos diarios. A continuación, la carbamazepina, que es el tercer fármaco para la presión intracraneal, se tituló a 100 miligramos 2 veces al día, pero sin un beneficio apreciable. Y como cuarto ensayo, el citalopram se ajustó a 20 miligramos diarios, pero nuevamente no surgió ningún beneficio. Con los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia todavía prevalentes, aproximadamente 6 meses después del ingreso, se introdujo gabapentina, titulando a 1800 miligramos diarios. ¿Cuál fue el resultado y el seguimiento del paciente? Su función renal era normal y la gabapentina no provocó efectos secundarios. Hubo una notable mejoría en el sueño, la agitación y el afecto. El ritmo y la inquietud disminuyeron y se observó que permanecía sentado tranquilamente durante todo el día. Los episodios de agitación y autolesiones habían disminuido significativamente en frecuencia, duración y gravedad. Y las agresiones hacia los pacientes y el personal se volvió poco común, ocurriendo solo en la invasión no deseada de su espacio personal. Y se obtuvo el consentimiento para aumentar la gabapentina gradualmente a 3.600 miligramos día en un incremento de 6.000 miligramos día. Aquí observamos las puntuaciones basales al ingreso y las puntuaciones 12 meses después del ingreso, o sea, es decir, 12 meses después del tratamiento con gabapentina que se fue aumentando gradualmente. Observamos aquí cómo la puntuación disminuyó en el cuestionario de inventario neuropsiquiátrico. Al ingreso la puntuación era de 7 sobre 36 y 12 meses después fue de 12 sobre 36. En el cuestionario de angustia, al ingreso, la puntuación era de 11 sobre 70 y luego disminuyó la puntuación a 3 sobre 60. La gravedad de la enfermedad, observamos que al principio estaba un poco próxima al límite, es decir, 5 sobre 7, pero 12 meses después disminuyó la gravedad de 3 sobre 7. Observamos que en la evaluación clínica de Montreal
Al principio era de 30/5, 12 meses después fue de 30/4. Aquí observamos la mejoría. Discusión del caso clínico. El envejecimiento de la población determina un aumento de la prevalencia e incidencia de las personas afectadas de demencia. La enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia, acapara entre un 60 y un 70% de los casos. La incidencia y prevalencia de las demencias se incrementa con la edad. Menos del 1% de las personas por debajo de 50 años tiene demencia, pero sube a un 5% en mayores de 65 años en todos los estudios llevados a cabo en países muy diversos. Todas las agresiones del cerebro, sean de causa degenerativa, tóxica, metabólica, traumática, infecciosa, tumoral o vascular, pueden producir demencia. El diagnóstico está basado en criterios clínicos. La evaluación inicial busca contrastar la afectación cognitiva, determinar su grado de repercusión funcional y realizar el diagnóstico diferencial con otros procesos que se presentan con quejas cognitivas. Los tipos más frecuentes de demencia son la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia por cuerpo de Lewis, demencia frontotemporal y demencia asociada a HIV. Vamos a contrastar los resultados buscados en la literatura científica versus lo que pasó en el caso clínico. Entonces tenemos que según la literatura la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y en nuestro caso clínico el paciente tenía una historia de 10 años de deterioro cognitivo progresivo con un diagnóstico funcional de demencia de Alzheimer. Es decir, esto es semejante puesto que nuestro paciente también la causa de la demencia fue el Alzheimer diagnosticado 10 años antes. Los síntomas, según la literatura, los síntomas de demencia intermedia suelen aparecer trastornos de la conducta, los pacientes pueden vagar o volverse súbita e inapropiadamente agitados, hostiles, poco cooperadores o físicamente agresivos. Pues bueno, esto se asemeja a nuestro caso clínico porque nuestro paciente presentaba trastornos en la conducta, agresividad y agitación. Además presentaba la habilidad emocional, con agitación física, como ya lo dije, y verbal, y episodios intermitentes de agresión sostenida hacia los demás. Observamos que se podría decir que una complicación es la insuficiencia renal, según la literatura, debido a los muchos fármacos que se consumen para tratar esta enfermedad. Entonces, la enfermedad renal o hepática nueva o progresiva puede reducir la depuración de las drogas y causar toxicidad farmacológica después de años de ingerir una dosis estable de un fármaco, por ejemplo, el propranolol. Mientras que en nuestro paciente la función renal era normal y la gabapentina no provocó efectos secundarios. ¿Por qué se nombra esta gabapentina? Porque fue uno de los fármacos que mostró mejores mejorías para nuestro paciente y así él pudo recuperar el sueño, se mostró mejor, tuvo mejor disposición de afectación con sus cuidadores y con los pacientes y así. Los medicamentos que tratan la enfermedad de origen y ayudan a enlentecer el deterioro cerebral son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Estos son los principales fármacos utilizados para tratar la demencia. Y actualmente se utilizan 3 fármacos, como son la ribastigmina, donepezilo y galantamina. En nuestro paciente se hizo uso de estos fármacos al principio. Luego se usó la gabapentina o pregabalina para la agresión en la demencia de todo tipo. Y la introducción de estos fármacos se asoció con resultados positivos. Aquí observamos las referencias bibliográficas. Este artículo fue sacado de la base médica PubMed. Y las referencias bibliográficas de la discusión del caso clínico. Bueno, muchas gracias por su atención.